Sánchez Cristo presenta. Buenos días, bienvenidos al programa de hoy. En Sánchez Cristo presenta, hoy tendremos un debate con la colaboración de Carlos Trujillo, exministro de Educación y exalcalde de Cali, José Antonio Campo, exministro de Hacienda y exministro de Agricultura, María Alejandra Duque, socióloga y analista económica, y Gabriela Gutiérrez, abogada y representante pública. El debate de hoy se desarrollará en torno a la pregunta: después de más de 200 años de procesos de modernización de este país, ¿Colombia es un país desarrollado? Colombia es un país que ha pasado por un proceso de modernización bastante escarapado por los más de 200 años de historia que este país posee. Ha sufrido un proceso de modernización incluso desde antes de su fundación en 1810, durante la época de la conquista y de la colonia, hasta hoy día. Después de esta corta introducción, proseguimos con el debate, con la intervención del señor José Antonio Campo. Muchas gracias, Julio. Pues respecto a la modernización en Colombia, pienso que el surgimiento de la industria ha sido un proceso largo y ha traído diferentes avances y aspectos positivos para el país. Han habido algunos intentos para crear una industria, y pues desde estos surgimientos se hace una idea, o se empieza a hacer una idea de lo que es una industria. Después de los procesos de independencia acá en Colombia, pues se necesitaba que la economía se dinamizara. Por ello, en algunas partes del país empezaron a surgir diferentes industrias, pequeñas industrias. Un primer intento surgió entre los años 1830 y el 50 en Bogotá, a través de fabriquitas de loza, ácido sulfúrico y tejidos de algodón. Ese fue el primer intento. El segundo intento, y mejor planeado, consiste en la producción de hierro, el sector de las ferrerías, es decir, las pequeñas fábricas de hierro con altos hornos, martinetes, refinación y fundición de hierro, primero en la población de Pacho en 1827. ¿Qué opina, señor Holmes? Bueno, en cuanto a resultados, Colombia ha tenido un desarrollo fragmentado. Yo como ministro de Educación tengo presente los intentos fallidos de los proyectos propuestos que mis colegas han presentado. Cabe resaltar que Jorge Eliezer Gaitán, exministro de Educación, presentó en 1940 un proyecto al Parlamento en donde se contemplaba la nacionalización de la educación primaria. Pero claro, esta idea no encontró apoyo debido a la oposición presentada por los intereses privados y partidistas. El Ministerio de Educación Nacional tuvo que enfrentarse a los intereses privados de la rama política, ya que éstas limitaban las contribuciones a la dotación de material escolar. Gracias, Julio. Del lado político, la falta de Estado en el país afecta a habitantes de la periferia campesina, obligándolos a salir de sus tierras gracias a la insurgencia guerrillera, aumentando los niveles de desplazado y pobreza en Colombia. Desde que los habitantes desplazados llegan sin dinero y sin experiencia laboral a las zonas de la ciudad y no hay empleos disponibles para ellos, aumenta la tasa de desempleo y de pobreza en el país. Esto demuestra la falta de compromiso del gobierno con la sociedad afectada por la violencia de la guerrilla. Señorita Gutiérrez. Bueno, la política fue y ha sido un factor fundamental para el nivel de desarrollo general que ha alcanzado este país. Por eso las políticas sociales son muy importantes porque están a favor de campesinos, niños y familias de bajos recursos. Por eso el Estado colombiano se ha encargado de crear unas campañas específicas que benefician a los más necesitados de diferentes maneras. Por ejemplo, una organización de estas es Familias en Acción. Es un programa que ofrece apoyo a niños para que estos tengan una educación estable y una alimentación saludable para su desarrollo como persona. Esta campaña tiene un valor muy importante en las zonas campesinas, pues ayuda a todo aquel que está afectado por el desplazamiento en Colombia o a cualquiera que haga parte de una comunidad indígena. Otro muy importante es Milagros, una campaña que se encarga de capacitar y formar campesinos por medio de tecnología de la información y comunicaciones para brindarles mejor calidad de vida y laboral. Otra campaña es Cadacop. Gracias a esta organización, la mayoría de mujeres que son cabezas de familia han logrado sacar adelante con recursos a sus familias, pues les brindan para mantener lo necesario para sus familias.
Así como estas hay muchas otras campañas alrededor del país, beneficiando a alguien en diferentes maneras. Y muchas cosas de la mayoría de las campañas las sostiene el gobierno para tener la oportunidad de sacar adelante a la mayoría de la gente de clase baja. Gracias. Listo, Valeria. Vamos a una corta pausa comercial. De Vallejo a Z, ferreterías hoy. De la A a la Z, todo en ferreterías. Gracias. ¿Será que me puede enseñar esa herramienta de Stanley, por favor? Ay, está muy chévere. Los taladros hidráulicos de 3 tiempos Stanley. Perfecto, bueno. Julio, usted me oferta. Tengo las pulidoras también me oferta. Dígame que me lo traigo. Dos de esos. Para rápido. Muchas gracias. Acompaña aquí a la cámara, por favor. Claro. Bueno, ahora empezaremos con un aporte del señor exministro José Antonio Campo para luego desarrollar el tema de la industria y la educación. Gracias, Julio. Bueno, en cuanto al desarrollo de la industrialización, este fue un paso muy fundamental e importante para el progreso de la economía del país. El café, desde tiempos casi desde el principio, ha sido una fuente de la economía para el país. En el año 1890 se empezó a consolidar el desarrollo de la industria. Talleres mecanizados surgieron. El café como producto ha estado desde bastante tiempo. La creación de cooperativas de cafeteros para apoyar los procesos de comercialización local del grano hicieron crecer al país. Un dato importante y relevante es los niveles del precio real del café colombiano en los mercados externos durante 1953-1954 son los más altos del siglo. A partir de 1890 fue cada vez más posible que el país estableciera talleres mecanizados. Bueno, el área de los alimentos, bebida y tabaco ha sido una de las de mayor desarrollo industrial a través de los años. Ha mostrado un gran crecimiento durante la última década. En los inicios de 1900 a 1959 hubo un gran crecimiento acelerado. Llegó a ser el sector con más relevancia para el país y el de mayor producción a nivel nacional. Listo. ¿Qué opina, señor Holmes? Gracias. Bueno, claro, de acuerdo, surgieron nuevos talleres mecanizados, como dice usted, señor José, a mediados de la década de los años 60, donde surge la expansión económica y como consecuencia de ella nace la necesidad de mano de obra capacitada para el auge industrial que se vivía en esa época. Es pertinente aclarar que antes de la expansión económica ya existían institutos donde se impartía educación técnica con bajos recursos, debido a que eran institutos privados y no contaban con el apoyo económico del gobierno. Solo hasta que la expansión económica empezó a dar sus frutos, el gobierno se concientizó en fomentar la educación técnica y se crearon más institutos con el apoyo económico del gobierno. Para ese periodo hubieron muchos aspirantes para la educación, pero el sistema educativo colombiano y su misma infraestructura no daban abasto a tal cantidad, por lo cual se creó la doble jornada. Muchas gracias, Julio. Listo. Denos su opinión, señorita Gabriela. Bueno, a mi parecer lo que ha potencializado el sistema educativo y formativo del país como resultado ayuda al sistema productivo del país fue la inclusión política. Por eso podemos ver que en los últimos años se ha intentado incluir a las minorías de la sociedad a través de la Constitución, ya que estos tienen el derecho de participar y ser parte de una comunidad colombiana. En el 91 se creó una nueva constitución política cambiando varios aspectos claves para la inclusión de las minorías. Por ejemplo, se llevaron a cabo nuevos valores y derechos fundamentales que se estableció la diversidad étnica y cultural en los colombianos. Un sistema jurídico jerárquico y así se crearon varios artículos y leyes, por ejemplo, Ley 99. El Estado concreta la participación y protección de especies de los derechos de integridad, diversidad étnica y cultural. Son muchas las leyes que ayudan a las minorías a estar incluidas en la sociedad, pues hay numerosos ejemplos donde vemos que ya se les da una gran importancia a estos grupos de gente en diferentes ocasiones. Ya no solo tienen voz y voto, sino que son considerados como cualquier otro grupo social. Gracias. Señorita María Alejandra.
Bueno, teniéndose en cuenta, la corrupción causa una pérdida de balance en la sociedad y economía del país, retrasando los proyectos y trabajos propuestos para la mejoría de las comunidades necesitadas o simplemente para el bien común de todos. Los políticos, al robar el dinero de nuestros impuestos, no le da lugar a los más necesitados. Por ejemplo, lo que está pasando en este momento con el Hospital Universitario del Valle. A los doctores no se les está pagando el dinero que se les debe pagar y están haciendo huelgas, dejando a los pacientes sin atención médica necesaria, mostrando así la falta de importancia del gobierno frente a la sociedad menos favorecida. Listo. Volvemos al corte comercial. Siga atento. Vuelve Sánchez Cristo presenta. Ferreterías de Vallejo a Z, de la A a la Z, todo en ferreterías. Cotiza con nosotros a los mejores precios al 486-9696. Nos encontramos en Cali, en la calle 15 y en la primera. De Vallejo a Z, los mejores precios. Gracias por seguir atentos a nuestro programa. Ahora proseguimos con la discusión que va a ser abierta por el señor Holmes acerca del Estado laico y su relación con el conflicto armado. Gracias, Julio. En resultado, el Estado tradicionalista frenó el desarrollo y la modernización de la educación debido a las imposiciones morales que establecía la Iglesia. Dentro de la sociedad, la Iglesia no protegía solo sus intereses de orden ideológico, ya que su influencia era tanto política como económica y cultural. Es así como esta enfiló sus huestes en defensa de intereses espirituales y materiales, exigiendo que se les reconociera de nuevo su lugar de preferencia en la sociedad y en la educación. Esta posición que tomó la Iglesia creaba en sus seguidores un conflicto moral con repercusiones económicas. A la hora de elegir colegio para sus hijos, dado que la Iglesia consideraba que los hijos de católicos que fueran educados en colegios laicos y públicos iban a estar bajo influencias ateas. Junto a la desigualdad y otros factores, dieron como resultado los diferentes conflictos sociales y políticos, impulsados mayormente por la desigualdad y la intolerancia, como la época de la violencia caracterizada por la lucha bipartidista. Gracias, Julio. Listo. Señorita Gabriela. Bueno, después de ver el conflicto resultante de las problemáticas generales que se dieron, el gobierno colombiano está apostando a terminar un conflicto armado que lleva más de 50 años en el país para poder cambiar drásticamente la sociedad colombiana. Como todos saben, la mayoría de problemas presentes en Colombia ha surgido del conflicto armado y ha afectado a todas las clases sociales de diferentes maneras. Donde se realizan los tratados de paz, una parte del problema principal en Colombia sería resuelto y beneficiaría a mucha gente en varias cosas. Por ejemplo, al firmar estos tratados habría un desarrollo agrario, se repartirían tierras a los desplazados donde ellos podrían vivir y trabajar. También se acabaría por un lado la guerra entre el gobierno y los grupos armados y resuelve la violencia, que es lo que más afecta a la gente en las periferias. Habría nuevas participaciones políticas donde surgirían nuevos partidos políticos y una nueva apertura política. El problema de drogas donde se sustituirían los cultivos ilícitos y se trataría el problema del consumo. En mi opinión, se puede ver que los tratados de paz empezaría una nueva etapa en la sociedad colombiana, donde la vida de muchos cambiaría drásticamente, pero para bien. No solo eso, sino que ayudaría al país inmensamente a seguir desarrollando y modernizándose. Gracias. Ahora, para finalizar, seguimos con una discusión entre la señorita María Alejandra y el señor exministro de Hacienda acerca de las políticas económicas que afectan a este país, específicamente el TLC. Bueno, gracias. Las políticas económicas son estrategias que usan los países para conducir la economía. La idea principal de esto, valga la redundancia, es mejorar la economía y tener mejores bases para que el país avance. En Colombia, estas políticas económicas no han podido crecer y se presentaron fallas estructurales, no solo afectando la economía, sino aumentando la pobreza, la desigualdad social y el deterioro del medio ambiente. Según el economista Luis Garay, en una sociedad como la colombiana, con una cultura adversa a la inversión y la acumulación de capital y más proclive al consumo, la apertura no logró cambiar la estructura productiva de su economía y por el contrario terminó desindustrializando el país, aumentando desafortunadamente el consumo externo. Señor Ocampo, su opinión. Bueno, Julio, a través de los años 90 en adelante hubo un cambio económico en Colombia. Se puede decir en palabras informales que se empezó la exportación y la importación dentro de Colombia y esto ayudó demasiado en la economía del país. Este fue un gran cambio económico. Un
tema a tratar es el TLC. El TLC es relevante. TLC significa Tratado de Libre Comercio. Es un convenio entre dos o más países a través del cual estos acuerdan unas normas para facilitar el comercio entre ellos. De esta manera sus productos y servicios se intercambian con mayor libertad y facilidad. Durante 1990 hubo un gran, fue el proceso más rápido de apertura de importaciones que se ha hecho en Colombia. Entre febrero y noviembre de 1990 el porcentaje de importaciones pasó del 38,9 al 97%, un gran incremento. Hace más de 30 años Colombia tiene firmados TLCs con diferentes países. Algunos siguen vigentes, entre esos son el TLC con Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Gracias a estos tratados, hoy los productos colombianos ingresan a todos los países de Sudamérica, sin pagar impuestos o pagando muy poco impuestos, lo que permite que se vendan más y con mayor facilidad. Con esto cierro, Julio. Gracias, señor Ocampo. Gracias a todos por su colaboración. Gracias. También agradecemos a todos los televidentes que estuvieron muy atentos a nuestro programa de hoy. Y ahora ya con los insumos dados en este programa esperamos haber generado polémica entre la opinión pública. Y pues lo único que queda por decir ahora es: ¿cree usted que Colombia es un país desarrollado? La decisión final la toma usted. Esperamos su opinión en @SánchezCristo presenta, #desarrollo. Gracias.